Bien, pues iniciamos con esta segunda parte de la clase y iniciamos con una nueva unidad, la captura del espacio, la arquitectura antigua y clásica mediterránea. Aquí es importante señalar una principal diferencia. La unidad anterior vimos estos ancestrales constructores, la idea de la arquitectura y la ciudad para las culturas mesopotámicas, para Egipto, de pronto cómo estas comienzan a chocar en el llamado levante del Mediterráneo y a generar una influencia en culturas como Fenicia, como los hebreos, que terminarán influenciando poco a poco el Mediterráneo. Sin embargo, Grecia y Roma, que son de las culturas que seguramente todos ustedes conocen, no se han mencionado. Son culturas no originales, son culturas que nacieron a partir de la influencia externa, en este caso del Medio Oriente, y el sincretismo, o sea, la mezcla entre las influencias extranjeras con lo local. Y surge Grecia y Roma. Y es aquí como vamos a encontrar a las llamadas culturas prehelénicas. Los griegos como tal se consideraban a sí mismos como helenos. Y las culturas prehelénicas son las culturas previas al helenismo, que es lo que vamos a tratar de entender un poco la clase del día de hoy. Vamos a hablar de la importancia de las culturas prehelénicas e indoeuropeas y el nacimiento de la Grecia arcaica y el megalitismo del norte de Europa. ¿Ok? Ahorita hablamos de ese elemento que tenemos de esa fotografía que podemos ver o identificar. De una vez hablamos de eso, pues qué. Aquí podemos ver que hay un sistema adintelado, se le llama. El dintel es cuando hay, acuérdense, ya lo habíamos visto, dintel, columna, ok, es un sistema adintelado y que se repite varias veces. Aquí vemos un sistema adintelado en donde este elemento que se llama entablamento se va a dividir por un dintel, un friso y un cornizamento. Esos son los tres elementos básicos de un entablamento. Estos se van a encontrar sobre un ábaco. Esto negro que está aquí es un ábaco. Esto es un capitel. Esto es un fuste y una pequeña base. Aquí lo interesante es que las columnas, en lugar de tener este esquema, tienen este esquema. Más ancho en la parte superior que en la base. Y es algo que va a caracterizar mucho este edificio, que es el Palacio de Knossos, de la cultura minoica o cretense. En breve platicaremos de ello. Bueno, pues vamos a iniciar. Los objetivos de esta unidad son conocer los principios del urbanismo y la arquitectura clásica, sus antecedentes y su importancia en el desarrollo arquitectónico occidental, describir los sistemas estructurales que concluyen en una forma y función arquitectónica determinada, y explicar los componentes del hecho urbano arquitectónico en el contexto social y cultural que contribuye a su pensamiento histórico crítico y desarrollo de su capacidad de análisis. Vamos a iniciar primero con este esquema, Europa. Ya vimos el Cercano Oriente o el Medio Oriente, ahora vamos a hablar de Europa. Europa es una formación continental en donde encontramos prácticamente en el centro y norte llanura, muy poca elevación, pero encontramos zonas montañosas en esta zona que es la parte norte de Italia, que son los Alpes, una cordillera que son los Apeninos en la península itálica, los Pirineos entre Francia y lo que hoy en día es España, que conforman la península ibérica, y encontramos en esta península balcánica o de los Balcanes una serie de formaciones montañosas llamadas los Balcanes. Podemos ver cómo en Europa existen tres penínsulas: península ibérica, península itálica y península balcánica. Tenemos este gran mar, que el único acceso natural a este mar es por el estrecho de Gibraltar, que es aquí, que divide al océano Atlántico del mar Mediterráneo y que además divide a África de Europa. Vamos a tener aquí también el Mar Negro, que será importante dentro de las colonias griegas, teniendo en la parte sur a lo que es la península de Anatolia,
aunque ya la península de Anatolia pertenece a Asia, ¿ok? Vamos a tener una serie de ríos, como quizás el más importante es el Sena, porque encontramos por ahí a París, el Támesis, donde encontramos a Londres, el río Rin, el Elba, vamos a encontrar el río, se me fue el nombre, donde se funda la ciudad de Roma. Ahorita me acordaré cómo se llama el río, se me va el avión ya. Y vamos a tener otro tipo de formaciones importantes como el río, el Danubio, en fin. Es importante señalar que es aquí donde vamos a encontrar la mayor cantidad, mejor dicho, la mayor extensión territorial de una cultura llamada la cultura romana. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Para el año 1500 antes de Cristo, vamos a tratar de entender qué es lo que estaba pasando en Europa. Quiero que entendamos primero que en la parte norte de Europa, todo esto que voy a ashurar, ahí vamos a encontrar un tipo de arquitectura muy característica llamada la arquitectura megalítica. Megalo de grande, lítica, grandes piedras, que es una arquitectura paleolítica, no neolítica, en donde Stonehenge será uno de los principales referentes. Que ahorita retomaremos esto, es entre el 5000 y el 1400 a.C. O sea, el paralelo del desarrollo mesopotámico y egipcio. Encontramos las culturas prerromanas, como la cultura etrusca, que vamos a encontrar acá. El río Tíber, ya me acordé, el río Tíber es el río que se encuentra aquí, en donde se encuentra Roma. Bueno, aquí vamos a encontrar la cultura etrusca, la cultura púnica, que se encuentra aquí, de gran influencia en Fenicia. Acuérdense que vimos que aquí estaba Fenicia y se extendió por todo el Mediterráneo. Esas son culturas previas a Roma. Roma no existía. Grecia o los helenos no existían, pero existían unas culturas previas a los helenos, conocidos como prehelénicas, que es la cultura minoica. La cultura minoica que se va a desarrollar en esta isla, la isla de Creta, y la cultura micénica que se va a desarrollar en territorio continental. Ahorita vamos a ver a estas dos culturas. También se va a caracterizar que justamente entre el año 1500 y 800 a.C. hay una serie de invasiones indoeuropeas. Como podrán entenderlo por su etimología, India, Europa. Es una serie de culturas que se encontraban aparentemente, y me adelanto, ahorita me vuelvo a regresar a la diapositiva, que aparentemente se encontraban aquí, en estas estepas. ¿Ok? Y no se sabe, hay hipótesis que hablan que por las condiciones climáticas tuvieron que moverse y migrar y buscar nuevos asentamientos. Se habla de culturas indoeuropeas porque tanto las tribus indos como escitas, eslavos, celtas, venetos, dorios, tracios, persas, medos, hititas, mitanis, armenios, frigios, etc., comienzan a establecerse en otros territorios. Esto va a pasar cuando los famosos grupos bárbaros de Roma, algo parecido va a suceder. Algo va a parecer con los vikingos, con los magiares, con diferentes grupos que a lo largo de la historia han tenido que, por aspectos bélicos o aspectos climáticos, moverse y buscar nuevos territorios. Este fue el caso de los indoeuropeos. Se les llama indoeuropeos porque es la base de las lenguas hindús y de las lenguas europeas. Por eso se les llama indoeuropeos. Y tenemos aquí a algunos. Hititos, los pueblos del mar, filisteos y arameos, que fueron, bueno, los arameos, si bien son semíticos, de hecho tendría que quitarlos de ahí. Estos son semíticos. Los filisteos, pueblos del mar, vienen de estos grupos indoeuropeos. Y esto es importante para la clase de hoy. Eolos, Aquios, Jonios, Dorios y Tracios son grupos indoeuropeos que van a invadir justamente esta zona en donde se encontraba la cultura micénica. Y van a hacer que esta cultura colapse.
Ya me enojé, caray. Bueno, año 1300 a.C. vamos a encontrar el gran poderío egipcio hasta el levante mediterráneo, el dominio de los hititas en esta zona. Encontramos aquí a Mitanni o Urrita, los asirios. Pero ¿qué pasaba acá? Acá resulta que había el dominio de una cultura llamada micénicos. ¿Quiénes son estos micénicos y qué pasó? Aquí podemos ver cómo llegó un montón de grupos extranjeros, entre ellos los pueblos del mar, que todos estos asentamientos como Troya, Knossos, Micenas, Pilos, fueron destruidos. Y por lo tanto estos terminaron habitando en esa zona. Vamos a comenzar a hablar de estas culturas prehelénicas. Las culturas prehelénicas son dos: minoico o cretenses, del 2700 al 1400 a.C., conocido también como la Grecia minoica, y los micénicos, del 1550 al 1100 a.C. Por lo tanto, los micénicos coinciden con el apogeo egipcio del Imperio Nuevo. A este se le conoce como la Grecia minoica. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra cada uno? Este mapa que estamos viendo aquí corresponde al dominio de la Grecia minoica, Minos, Creta, cretenses, que surge en esta islita, la isla de Creta, y que comienza a influir mediante el sometimiento naval y comercial a la Grecia continental. ¿Ok? Que es esta parte de la península de Anatolia, que es esta parte de el Peloponeso y Ática, se le conoce así. Todo esto es la zona del mar del Egeo. ¿Ok? Resulta que una vez que esta cultura cretense o minoica llega en declive, llega una nueva cultura que se va a desarrollar a partir de una ciudad que se encuentra aquí llamada Micenas. Y la cultura Micenas va a retomar todos los territorios minoicos y se extiende más allá. ¿Ok? O sea, prácticamente este se lo comió. Como lo mismo que va a pasar con Babilonia y Asiria. Es una zona geográfica cultural, en donde una vez que los minoicos llegan al declive, una nueva ciudad-estado sube al poder y se traga a los minoicos y a todos sus asentamientos y todo su dominio. ¿Ok? Entonces podemos ver aquí dos líneas. Esta línea naranja se refiere al dominio de los minoicos o cretenses, y esta en color vino se refiere al dominio de los micénicos, porque su capital es Micenas. Aquí está. Vean cómo prácticamente mientras que Egipto está con todo su rollo allá de Hatshepsut, Tutmosis, Amón, Atón, etc., y su extensión territorial al levante mediterráneo, ellos estaban consolidándose en estas islas del mar Egeo, recibiendo influencia mediante el comercio por Egipto. Eso va a ser importante. Los asirios sí también influenciaron, pero el poderío, por ejemplo, babilonio fue posterior. Los babilonios ya no influyeron aquí, pero unos asirios tardíos sí, y unos egipcios del Imperio Nuevo sí. La cultura minoica o cretense será un gobierno de talosocracia, ya lo habíamos platicado, como los fenicios, o sea, gobernarán los mares. Es una sociedad pacífica, aristócrata y muy festiva. Les gustaba mucho el chupe. Económico, el comercio marítimo, esa era la base de su economía. Y la religión era matriarcal. Aquí está una famosa diosa, la diosa con las serpientes en la mano, que, híjole, caray, me recuerda mucho a Astarte o Istar, ¿no? Esta idea muy sumeria, muy de Mesopotamia, sobre todo por la figura, ¿no? Y esta idea de los brazos levantados me recuerda mucho a ella. Si no, búsquenla, Istar, y verán cómo se parece. Una religión muy matriarcal, pero que también adora al toro. ¿Como quién es? Como Catalhuyuk. ¿Se acuerdan que adoraba mucho al toro? Y aquí es importante, vean, quiero que quede claro. La arquitectura para Mesopotamia es una arquitectura aristócrata,
y militar. Para Egipto es aristócrata y funeraria y religiosa principalmente. Por lo tanto, todo giraba en torno a la religión, a la aristocracia, a los muertos. Y en el otro lado, en Mesopotamia, a la guerra y a la aristocracia. Aquí no, aquí solo aristocracia. Por lo tanto, el arte no va a ser religioso ni funerario. El arte va a ser festivo. El arte es una libertad, tiene una libertad creativa, gusto por la decoración y lo refinado. Nace la idea de la contemplación artística y del sentido de la belleza. Voy a hacer esta estatua, ¿por qué? Porque verla me genera placer. Ya no es ni por un dios, ya no es ni porque es guerra, ni porque quiero hacer propaganda militar. No. Simplemente está aquí porque para mí es bello. Hago la escultura de un hombre, de una mujer desnuda. Para mí es bello, me gusta, me genera belleza, placer. Esta idea comienza a desarrollarse con los minoicos. La ciudad principal es Knossos, que es su capital, en el año 2000 a.C. y encontramos el famoso Palacio de Knossos. La tipología arquitectónica son los grandes palacios, con manejo de patios, esquemas en laberinto, elementos prismáticos con frescos y bajorrelieves, sistemas adintelados con ortostatos, que son losas planas de piedra, empleo de caliza, madera y argamasa, así como estucos, para repellar los muros. Y vamos a ver algunos elementos. Esta es la reconstitución del Palacio de Knossos. Podemos ver cómo hay diferentes niveles. A eso se le llama estratificación del suelo. Cómo existe un gran patio central y a partir de ese patio central una serie de espacios repartidos de forma laberíntica. De ahí la famosa historia del Minotauro, toros, y el laberinto, que es parte de esta mitología griega, el laberinto del Minotauro. Podemos ver aquí hay imágenes del trono. Este es un trono, aquí había una hoguera, aquí imagínense el fuego, ¿no? Y pues una serie de aristócratas sentados aquí, el rey y qué sé yo, ¿ok? Quiero que vean además la pintura mural, el manejo de los rojos, el manejo de los elementos tan sencillos. Y es aquí como podemos ver el manejo de sistemas adintelados. Aquí se puede ver con mayor claridad el dintel, friso, cornizamiento, las columnas. Y aquí hay un muro. Es interesante. Este es el núcleo del muro. Así se le llama. Núcleo del muro. Cuando tú le pones cal, arena, para generar un estuco, es el repellado. Sobre el repellado, y antes de que se secara, tú le ponías pintura mineral o vegetal. Y esta la absorbe. Y a eso se le llama pintura al fresco. Y aquí está la pintura al fresco. ¿Qué hay? Toros. Elementos acuáticos, elementos geométricos en torno a las jambas, se les llama a los elementos laterales de las ventanas y las puertas, jambas, elementos decorativos en los dinteles. Podemos ver aquí el núcleo de muro. El núcleo de muro es un muro muy grueso y al centro está lleno de pedacería de piedra. Podemos ver aquí una losa plana de piedra que se llama ortostatos y como de pronto hay vigas, dinteles que surgen del muro y pueden librarte un claro. Esto no está hecho con concreto armado, todo esto es piedra. Es lo interesante de este esquema. Es interesante señalar que del 2000 al 1700 a.C. Hay un terremoto, lo destruye y se vuelve a reconstruir hasta el año 1400. Termina recibiendo algunas influencias extranjeras egipcias, mezclándose con lo local. El resultado es esto. Aquí hay ejemplos de pintura mural, pintura al fresco. Podemos ver mujeres que están desnudas, ataviadas con joyas, etc. Vemos aquí toros con lo que parece ser atletas. Había una actividad deportiva, recreativa, que era saltar al toro. Entonces, bueno, aquí se está recreando esta escena.
¿Qué pasa con la cultura micénica? La cultura micénica es diferente. Mientras que los otros son festivos, chicas, toros, juegos, vino, la cultura micénica es una cultura más seria. Es una cultura monárquica, militar y defensiva, que el comercio era algo muy importante para ellos, el comercio naval, el comercio, sí, marítimo, y la metalurgia, el manejo de las piezas metálicas. Una religión politeísta, y el arte está influida por el arte minoico, o sea, contemplar la belleza. Pero tiene un gusto hacia la guerra. Por lo tanto, ya no nada más va a ser pintar a chicas o toros. Será también meter temas religiosos. Militares. Micenas va a ser la ciudad más importante en 1600 a.C., pero tenemos a otras como Argos, Tirinto, Pilos, Corintio, etc. La tipología arquitectónica más importante son ciudadelas con murallas y torres, el manejo de un megarón, que ahorita vemos que es un megarón, y los tolos, que ahorita vemos que es un tolos. Son espacios cerrados, con elementos prismáticos, manejo de frescos, bajorrelieves, la simetría, sistemas adintelados, bóvedas, muros ciclópeos. Ahorita veremos que es un muro ciclópeo. Aquí está la ciudadela de Micenas. Pueden ver cómo es una ciudad fortificada que se va elevando y en la parte alta se pone un palacio. Todo va a estar cercado por una muralla y en la parte interior encontraremos que estas murallas están hechas por grandes bloques de piedra, a los cuales se les conoce como muros ciclópeos, porque estas piedras se ponían una encima de otro, se tallaba, se le daba forma para que embonaran y por su mismo peso se mantuvieran. Quiero que vean el tamaño de esta persona y el tamaño de las piedras. Entonces eran piedras enormes. Decían que los ponían los cíclopes. De ahí la idea de ciclópeo. Porque son piedras enormes una encima de otra. Y tenemos esquemas en ese sentido de ciudadelas. Aquí hay una que es en Tirinto, en donde también vemos el esquema de murallas con palacios. Y este es un palacio, el palacio de Néstor. Quiero que vean cómo nos recuerda un poco al palacio de Gnosos de los cretenses. Pero en el centro, en lugar de tener un gran patio, tenemos un espacio al cual le llaman megarón. Y, compañeras y compañeros, el megarón es el antecesor de los templos griegos. El megarón será un espacio recreativo en donde tú entrabas a partir de un pórtico y te encontrabas con una planta amplia en donde hay un elemento de agua al centro y una abertura en la parte superior para que el agua de lluvia se quedara en esta fuente y se ventilara el espacio. A eso se le llama un megarón. Y la actividad es recreativa, para que se reunieran las visitas con la gente del palacio y tuvieran actividades festivas. ¿Ok? Entonces, las partes esenciales de un megarón son un acceso porticado, un vestíbulo y finalmente el megarón. ¿Ok? Que además, si se fijan, el megarón es un poco más alto. Déjenme muevo por acá. Vean cómo es más alto. Para generar la ventilación. Tiene aquí un elemento de agua. Y esto será el antecesor de los templos griegos. Tenemos otro ejemplo que es el tesoro de Atrio en Micenas. Vean el gran volumen de este elemento. Es un cerro artificial. En donde en la parte interna encontramos pues una bóveda de pura piedra. En una disposición radial. Vean simplemente esta viga. Este dintel es curvo y el tamaño con respecto a la escala humana. El manejo de los triángulos para repartir las cargas y generar estos bloques. Entonces esta bóveda se cree que tenía una función funeraria. Se le llama tolos porque tiene una planta circular. Así se les va a llamar tolos. Es el tolo de Agamenón o el tesoro de Atreo. Y esta es una de las grandes obras megalíticas de la cultura micénica. Vamos a encontrar que de pronto toda esta zona va a ser invadida por los tracios en la parte norte, los dorios, los eolos, los aqueos, los jonios, y de ahí, por cierto, los nombres de las principales columnas griegas.
dóricos, corintios, jonios. Pero eso lo vemos después. Entonces toda esta zona va a ser invadida por estos grupos indoeuropeos y la cultura micénica se ve arrasada. Estos grupos comienzan a consolidarse, a instalarse, y resulta que instauran un periodo llamado la Edad Oscura, que es entre el año 1100 al 776, que se caracterizan por migraciones indoeuropeas a la región y su establecimiento. Se pierde la escritura, no hay vestigios de escritura, hay un descenso demográfico y cultural, y no hay vestigios arquitectónicos relevantes. Es una etapa que propiamente se llama oscura por eso. No hay evidencias, y duró bastante tiempo. Hasta que en el año 776 se da las primeras Olimpiadas. Surge la Ilíada y la Odisea de Homero. Surge el alfabeto griego y las ciudades-estados llamadas polis. Y se construyen los primeros templos dóricos en madera. Es aquí cuando surge la Grecia arcaica o antigua. A partir de las primeras Olimpiadas, el alfabeto griego, y surgen estos primeros templos. Son templos que en un inicio eran de madera, y vean cómo de pronto lo que habíamos visto en el Palacio de Cnosos se vuelve a repetir. Hay un entablamento en donde tenemos un dintel, tenemos un friso, nada más que este friso, se fijan, son las puntas, eso es una punta, las puntas de las vigas, esta es la viga, se apoyan sucesivamente y entonces genera punta, hueco, ¿ok? Y en estas puntas se les va a hacer una marca que se le va a llamar triglifos, y en los huecos, para que no se vea el hueco, se pone una tapa de piedra, que antes era de madera, y se le va a llamar metopa. Ese tipo de frisos se le llama frisos con metopas y triglifos. De ahí vienen, del manejo de la madera. Y en la parte superior, la cubierta más una serie de molduras que generarán las cornisas. Esto lo vamos a desarrollar de forma sincrónica con la clase de Grecia. Y se comienzan a formar a partir de los primeros megarones, los primeros esquemas de templos a dos aguas, con un pórtico, y en la parte interior un cela, así se llama. Se escribe sella, pero se llama cela, que es el espacio sagrado. Entonces es así como surgen las primeras bases de la arquitectura griega. ¿Tiene una relación con la arquitectura micénica y minoica? No. Pero sí se rescatan elementos de esta temporalidad para reutilizarlos en su arquitectura. Y surge una arquitectura no original, que es la arquitectura griega, que veremos en la siguiente clase. Para finalizar, nada más para quitarnos un poquito esta espinita de lo que pasa con el megalitismo. Resulta que entre el 5400 y el 1400 a.C., en la parte norte y centro de Europa, se desarrolla en un contexto meramente paleolítico una serie de arquitectura con grandes piedras. Quiero que veamos este mapa y veamos cómo llega muy tardío la influencia del neolítico a esta zona. Prácticamente después del año 2000 a.C. llega a influir a esta zona. ¿Okay? Por lo tanto, los primeros bloques de piedras que vemos son de un periodo paleolítico, y la conclusión de los trabajos neolíticos, megalíticos, es cuando se da la revolución neolítica en la zona, la agricultura. No se sabe cómo se desarrollaban las culturas de estas que construyeron estos conjuntos. Se sabe que eran por clanes y tribus, sociedades no complejas, culturas seminómadas. Los druidas no tienen nada que ver, eso fue un invento posterior. Se dedicaban a la caza, la recolección, la pesca, se dividía el trabajo, se creía en los animales, el chamanismo, la magia, el ocultismo. Por lo tanto, eran sociedades muy poco desarrolladas en comparación con Grecia, Egipto, Mesopotamia. Los celtas sería una cultura indoeuropea que llegaría a la zona en el año 1500, vean, prácticamente cuando ya no se estaba construyendo ese tipo de arquitectura, y comienza a asimilar estos sitios abandonados. De ahí surge la idea de los druidas. De ahí surge toda esta idea, por ejemplo, de Valiente en Disney, que sale en ese tipo de arquitectura. Pues de ahí viene todo eso. Son grupos celtas, después los vikingos, etcétera, vienen a asimilar todo esto, pero no son
los constructores de estos sitios. No hay evidencias de ciudades. Se encuentra en dado caso Skara Brae, que alguien que guste por favor postear en el grupo adelante. Skara Brae, que es en Escocia, y los Millares en España, pero no hay asentamientos propios o específicos como en otras latitudes. ¿Qué tipologías arquitectónicas encontramos? Menhires, que es una piedra vertical. Dolmen, que son dos menhires más una piedra vertical, lo que sería como una especie de dintel, sistema dintelado. El dolmen. Las alineaciones, que son una asociación de menhires. El henge, que es un anillo de piedra o de tierra. Cromlech, que son acomodos concéntricos de menhires y dolmen. Tumbas, corredor y galería, como el tesoro de Atreo. Túmulos y otros. Hay en una isla llamada Mallorca donde encontramos talayots, taulas y navetas. O en Malta encontramos templos, que bueno, ya son formaciones muy características. Entonces aquí hay un menhir, aquí hay un dolmen, porque son dos menhires y una piedra acostada, y alineaciones, una serie de menhires. Aquí encontramos Carrowmore en Irlanda, que son el acomodo megalítico más antiguo que se tiene registro, del 5400 a.C. ¿Quién los movió? ¿Y por qué lo movieron así? No se sabe. Los aliens no fueron, Aquí tenemos ejemplos de alineaciones en Karnak. Karnak, no Egipto, Karnak, Francia. En Avebury, Inglaterra, podemos ver aquí un henge. Y una serie de alineaciones. Pero bueno, ya hay un asentamiento urbano que ahí se tragó esa parte. Encontramos en los necrópolis de los Millares. Pues aquí está, ya no lo publiquen, aquí está Skara Brae. Como hay estos asentamientos que originalmente tenían una cubierta seguramente de paja, de madera, y esto se perdió y solamente quedó la superficie de estos edificios. Estas tumbas o túmulos que se generan una bóveda con un corredor y luego se recubría de tierra. Aquí vemos un túmulo más un henge, un henge, y cómo funcionaba. Quiero que vean este modelo, hipótesis personal. Esto es un túmulo inconcluso. Personal, porque aquí está un henge. Aquí vemos el cromlech, que es este acomodo de dólmenes y menhires, que quizás lo único que les faltó fue poner la cubierta para generar un túmulo, tener un acceso y entonces tener un henge más un túmulo. Pero quién sabe, quedó así y entonces le llama Stonehenge. Entonces es un henge un anillo con un cromlech en el centro, que se cree que tiene una posible función calendárica, astronómica. Aquí la pregunta es, ¿para qué si no sabían ni cultivar trigo? Y es ahí donde se generan las grandes dudas. Se han encontrado evidencias de sacrificios, pero son sacrificios posteriores, de la época celta. ¿Cómo se construían? Seguramente, así como hay hipótesis, mediante máquinas simples, con la fuerza bruta, para levantar estos elementos. Y es lo que les decía, vean, generas la rampa de tierra, pones después los ortostatos o las piedras, y ya ponías el montículo y se acabó, ¿no? Estos son otros ejemplos de Mallorca, como existen talayots, que se cree que eran defensivos o mortuorios, en la isla de Mallorca, ya por Ibiza. Y estos otros templos que se encuentran en Malta, una islita que está por el Mediterráneo, que tiene estas formaciones extrañas. Pues bueno, con esto concluiríamos. En la clase del día de hoy vimos bastantes cositas. Lo importante es que vean cómo hay diferentes influencias, para que en la siguiente clase veamos cómo se conforma la arquitectura grecia y mencionamos algo de la cultura persa. Gracias y hasta luego.